para empezar. Está, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ahora sí, la bienvenida formal al último encuentro del seminario Campañas en Pandemia. La verdad que agradecemos a todos los que se inscribieron y estuvieron participando a lo largo de estos últimos 5 jueves, donde tuvimos la posibilidad de dialogar con las máximos referentes de la política de América Latina. Estuvimos pensando y debatiendo acerca de los procesos electorales, así que muchísimas gracias a diferentes participantes de diferentes países. Tuvimos desde la organización, tanto del Instituto de Cooperación Latinoamericana como del área de internacionalización de la UNR, la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política, nuestros amigos de Chile, Fundación Progresa, y de Brasil, del Instituto para la Reforma de las Relaciones entre Estado y Empresa. Fue muy importante poder haber desarrollado este seminario. Y bueno, y hoy en el último encuentro, bueno, tenemos también a 2 destacados expositores, profesores de nuestra universidad, Marco Enrique Minami y Pedro Romero, que también son los coordinadores generales de este seminario, y gracias a ellos fue posible este espacio de reflexión y diálogo. Así que bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, podemos empezar con Pedro, si te parece, te cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias a todas las instituciones, no la vamos a repetir, de la universidad y también de Brasil y de Chile, que coorganizamos este seminario, que ustedes lo tienen allí, y también van a tener todos sus logos en los certificados. De alguna manera hemos reflexionado en aquel primer encuentro con Marco fundamentalmente sobre algunas herramientas de comunicación que se daban en medio de la pandemia y de las campañas presidenciales. Después vimos cómo principales responsables de Bolivia, de Chile con el plebiscito, de Ecuador y de Perú también, plantearon el desafío más desde lo político que planteaba la pandemia ante un esquema de elección. Y desde aquel entonces, desde aquel inicio hasta hoy, hay algunas cosas que quizás agregar, que tal vez este seminario, cuando se largó y lo inauguramos con Marco, lo vimos lejos, pero en el medio también hubo una elección muy importante de Argentina, que fueron la que nosotros llamamos PASO, que son las elecciones primarias, para que le queden claro a todos los que nos escuchan de distintos países de América Latina, que en Argentina tienen la característica especial que esas primarias son obligatorias, ¿no? En Argentina toda elección es obligatoria, sea primaria o sea la elección definitiva, sea para concejal de una ciudad, sea para el presidente del país. Todo proceso electoral en Argentina de tipo representativo, político, de los órganos del Estado, tiene la característica de ser obligatorio, ¿no? Todo mayor de 16 años, en la mayoría de las provincias, en todos, fundamentalmente también el presidente, vota. Y esto es muy importante decirlo, no lo teníamos en cuenta cuando largamos este seminario. Esa primera cuestión. Una segunda cuestión que no teníamos en cuenta hace un mes atrás y que ahora comienza a aflorar y que yo quisiera tomar, y voy a definir un método, aprovechar que Marco está en campaña y no hay nada más bello que dialogar con un político que está en un momento en que recorre y se contacta permanentemente con la gente, porque eso es una campaña. La campaña es una lógica constante de cercanía, o al menos porque lo conozco, sé lo que lo es para Marcos. Por eso yo quisiera así hacer una introducción de algunas cosas que no hemos hablado hasta ahora y que creo que es un desafío para la política, y que la respuesta política a estos desafíos que deja la pandemia, que era el eje central de cuando pensamos el seminario con Marco, en realidad creo que abre interrogantes. Y creo que para la política acertar en esos interrogantes será un desafío muy potente. Por ejemplo, he recorrido las charlas de los distintos conferencistas y hay algunas cosas que solo se sobrevuelan, pero que ahora aparecen con mayor nitidez conforme
la pandemia en la región va permitiendo mayores niveles de normalidad. Primer tema, el tema del trabajo. El tema del trabajo es un tema potente, todavía no lo suficientemente abordado, pero sabemos que la pandemia no va a dejar el mundo del trabajo de la misma manera que era antes. Es un gran tema. Hay un tema con el trabajo prescindible, hay un tema con las nuevas formas de trabajo, hay un tema también con gente que no desea trabajar como trabajaba antes. No solo es un tema del mundo del capital, como lo pensamos muchísimas veces antes de la pandemia. Antes de la pandemia, yo recuerdo que la pregunta clásica es ¿qué piensa usted de la robotización, de la informatización, etcétera, etcétera? Y eran escenarios pensados desde aquellos que planteaba el mundo del capital y se planteaba la empresa que iba a avanzar. Hoy las propias sociedades se plantean ese mundo del trabajo desde otro lugar. El propio trabajador vivió otra experiencia. Y esto vale la pena decirlo. También es cierto que deja un gran interrogante en todo el mundo de la distribución del conocimiento, por decirlo de alguna manera, para no decir educación, que todos tendemos a homologarlo con escuelas. No, la distribución de símbolos, de conocimientos, ¿no? Es del ecosistema del conocimiento también deja una enorme cantidad de interrogantes. ¿Cómo será la escuela? ¿Qué cosas buenas le deja a la escuela esta experiencia de la pandemia? Y qué cosas que pensábamos que traían grandes soluciones nos han dejado por ahora en estudios provisorios herramientas que como políticas públicas no da la sensación de que fuesen a responder demasiado como era todo el mundo de la virtualidad. Por último, creo que deja todo un mundo para analizar de las nuevas formas de vida, comportamientos juveniles, credibilidad, ¿no? Google está midiendo arriba de 50 puntos en la credibilidad juvenil. Me parece que la socialización también, que es un eje estructural, la política nació para pensar la socialización, ¿no? Dice Aristóteles, ¿qué es lo que hace que uno piense en la política? Y dice, ¿no? Que en realidad es la amistad. La amistad es lo que hace que uno piense en la política, ¿no? La filía, para decirlo en griego, que no es familia, es amistad. Entonces, ¿cómo se dan esas relaciones que conforman la sociedad? Me da la sensación de que todas son cuentas pendientes, pero que están presentes en la sociedad y que aún la política tendrá un enorme desafío de representar. El segundo elemento, para no irme de la política y ya hacerle una primera pregunta a Marco, da la impresión de que después de escuchar a todos los que participaron de este seminario, de que la idea de dos modelos se sigue repitiendo, ¿no? Que hay un modelo más de derecha, que todos conocemos, y un modelo más de izquierda. Ahora, también es cierto que hay una reacción más o menos medida en el cual las sociedades se separan de uno y otro sector y reclaman a la política nuevamente. Hay un revival de la antipolítica, pero de otra forma. No es una antipolítica cualquiera, es un reclamo distinto. Que uno podría verlo y no era tan notorio en aquellas municipales chilenas, en aquellas elecciones municipales de Chile, pero que la última elección en Argentina, donde usted tiene un país muy grande y el voto obligatorio, representó 7 puntos menos electoralmente. Esto implica alrededor de varios millones de votos de personas que no participaron de la elección, decidieron no ir a votar, aún siendo obligatorio. Esto es un dato interesante que tiene que ver, que diría que tiene como dos facetas, en la cual le quería preguntar a Marco, esta dimensión de la política, de la relación de la política y el pueblo, de la política y la calle, de la política y la gente, y que tiene como dos elementos, diría yo, dos polos, de los cuales me gustaría preguntarte, Marco. Un polo más general, más de clásico, más de debate constante, y que
por allí parece asombroso que todavía se debata, que tiene que ver con la democracia y la participación, ¿no? Tengo entendido que estuviste en la CELAC y uno ve que todavía en América Latina se sigue discutiendo la democracia. Y estamos en muchos países más de 30 años de democracia. Es decir, ¿cómo viven los líderes que se juntaron allí en la CELAC esta idea de volver a discutir la democracia? ¿Será una constante? Da la impresión de que no siempre se discute la calidad de esa democracia, que es la otra faceta. O sea, vemos sociedades, gentes concretas, dicen no creo, no voto. O la idea de que, ¿no? Es decir, ¿cómo habitar el mundo ahora? Sería la pregunta de la política. Y entonces me gustaría, Marco, una reflexión en estos dos términos. Primero, ¿por qué la democracia sigue siendo un tema tan potente para toda la región? Su perfeccionamiento, su trabajo. Noto que todos vuelven a hablar de democracia. Latinoamérica volvió a hablar de democracia y esto hay que notarlo. Y segundo, que este debate sobre la democracia tiene forma de cercanía, lejanía a la política de una nueva forma en medio de la pandemia. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vivís vos en la calle, en el contacto con la gente? ¿Es verdad que las personas reclaman solo respuestas de hoy? ¿Es verdad que las grandes ideas no les interesan? ¿Qué sensación? ¿Vale la epidermis en este debate abierto? Gracias, gracias Pedro. Saludo a todos y a todas, los estudiantes, los participantes. Felicitaciones al ICLA, a la Universidad de Rosario. Saludar al Instituto Brasilero también que copatrocina y organiza este encuentro. Recojo tu pregunta de la siguiente manera. Creo que la pandemia dinamita, desnuda la falla de los estados. En simple, aquí acabo de ver que llegó el rector, llegó nuestro rector, a quien saludamos, nuestro anfitrión. Muy breve para responder y para darle la palabra al rector. Creo que la pandemia desnuda la crisis de medios, no de fines. Los fines están claros, vivir juntos, vivir más felices. El problema son los medios. Y creo que los estados demostraron una enorme incapacidad, que ya venía en la crisis subprime, en la crisis asiática, ya había quedado en elocuencia. Y la relación de los pueblos no es contractual, sino que es utilitaria con nosotros, las y los candidatos. No hay un contrato, hay una utilización cada vez más desnuda, porque saben que al final, cuando elegirán a un presidente, elegirán finalmente a un pequeño contador auditor, a un administrador de un brazo ineficiente, incapaz de resolver sus grandes temas esenciales. Yo tengo la impresión de que la crisis de medios más que de fines. Los fines al revés. Creo que los fines son cada día más nobles y más grandes. Vivir juntos en un planeta en armonía. La finalidad está muy clara, más que nunca. Los más jóvenes tienen finalidades que nosotros probablemente en una generación más desarrollista, productivista, siempre entendimos que eso pasaba por el Estado. Entonces creo que tenemos una especie de dualidad entre la finalidad nítida de generaciones más jóvenes, un electorado más envejecido que vota casi por osmosis, por inercia, y creo que además no estamos en un momento creativo, que es muy complicado para la política. Yo creo que esto lo cito a otro filósofo, el comienzo al fin. Sostenía él que es muy interesante que la pandemia todo el mundo terminó de hacer cosas. La pequeña burguesía terminó de leer los libros pendientes, la clase media terminó de ordenar su casa, los más ricos terminaron por fin de disfrutar sus juguetes. La gente terminó cosas. Y entonces ese terminar cosas no es, ese más bien, nunca más se comenzó algo. Y decía este filósofo, jamás los Beatles y los Rolling Stones habrían nacido en pandemia. Porque por estos rectángulos es imposible ser creativo. Uno puede apenas emitir sonidos, pero la presencialidad es sinónimo de creatividad, la inmediación. Y por tanto, interesante esta idea de el fin del comienzo. Creo que en la política no estamos en un momento creativo, estamos más bien transformados en el gran sentido, todos los candidatos a ser candidatos a enfermeros, con lo que ustedes llaman un barbijo, a mínimamente ofrecer, y eso es lo curioso, lo distorsionado, una finalidad, el medio ambiente, el caos climático y al mismo tiempo las vacunas. O sea, somos grandes futuros vacunadores. A mí como candidato a presidente lo que me espera es ofrecerle al país transformarme en un gran receptor de vacunas en el aeropuerto y en el corto plazo ofrecer
o creación de empleo de corto plazo, o protección social de corto plazo. La verdad es que el largo plazo le pertenece a los más jóvenes de manera... Y esa es la parte contradictoria. Creo que tenemos en las campañas políticas que conectarnos como pocas veces antes con la inmediatez y de manera utilitaria. En el segundo nivel, creo que esta mezcla de crisis de los fines, crisis de medios, no de fines, sobre todo pega muy duro para los que somos progresistas, porque toda propuesta nuestra requiere más Estado. Y América Latina y el Caribe está en un momento de probablemente uno de esos picos históricos en materia de deuda, de déficit fiscal. Hasta Chile tiene un problema de inflación, que era impensado. La mitad de la que tiene Brasil. Brasil tiene 9,1, nosotros estamos proyectados 5,6. Me ahorro Argentina, que en eso tienen un doctorado que nosotros no, todavía por suerte no tenemos en materia de inflación. Pero quise responder diciendo esto entonces, que la relación es brutalmente utilitaria, que es con los más jóvenes con quien uno puede pensar más en largo plazo, el debate de los valores, y que con las generaciones que han votado anteriormente relaciones profundamente desconfiadas y utilitarias. No quiere decir que los jóvenes tengan confianza, pero tienen esperanza. Cierro con lo siguiente. Yo sí creo que, y estuve en la cumbre de la CELAC como coordinador del Grupo de Puebla, donde participaron 15 jefes de Estado. La cumbre, recordemos que la CELAC es a esta hora el último espacio de integración sólido, por precario que sea que existe, puesto que fracasaron todos los intentos de integración creados por la derecha. El Grupo de Lima, que se quedó sin Lima desde la llegada de Pedro Castillo, Prosur, un proyecto ideológico que fracasó, y por tanto enfrentamos a partir de ahora un espacio, el multilateral más importante del continente, que es la CELAC. CELAC, que no es parte del G20, como sí lo son la comunidad de países africanos, la comunidad de países asiáticos. Y eso expresa también que estamos en un continente devastado. Y aquí voy a tu pregunta sobre la democracia. ¿Por qué estamos hablando de democracia? Bueno, porque creo que hay dos afirmaciones importantes a agregar. Uno es que no hay democracia económica. Y quizás la pregunta es si lo que estamos discutiendo sin saberlo, cuando hablamos de democracia, es de democracia económica. Porque creo que con un jugador tan grande como los chinos, el valor de la democracia se empieza a confundir. Si China es el ejemplo, cuesta mucho defender esta idea de que las democracias deliberativas, participativas, tengan una gran garantía de prosperidad. Cierro entonces que creo que lo que está en juego es trágico, que América Latina y el Caribe es el continente del retraso, del rezago. Somos el continente probablemente más irrelevante del mundo. No tenemos ningún hoy día protagonismo en ninguna esfera, ni en el debate energético, ni en el debate del caos climático, ni en el debate militar, ni en nada. Hemos retrocedido según algunos 30, 40 años, dependiendo de los indicadores, y quiero decir entonces que en este momento salvaje de América Latina, y es que la democracia económica se volvió un imperativo y que finalmente no estamos, insisto, en un momento creativo. Las campañas, uno podría haber pensado que la dificultad de la no inmediación vendría la gran creatividad, y no hay. Hago un símil y aquí termino, como director de cine y televisión, y soy un gran consumidor de ficción. Yo, para serle honesto, salvo que ustedes me contradigan, he visto los festivales de cine hechos en pandemia, festivales sobre la pandemia, y los estrenos son entre malos y muy malos. O sea, no estamos en un momento creativo. Con mucha suerte está la 5ª temporada de Casa de Papel, que es cada vez peor, y un par de series. O sea, no es un momento creativo, no ha habido una nueva manera de filmar. Todos los documentales y ficciones sobre la pandemia, búsquenlos. A mi juicio son deficitarios y francamente tristes. Esa música es de un acto proselitista al que ya entraré en pocos minutos más, pero en este minuto es el acto que va a ocurrir en la esquina. Eso es, querido Pedro, y saludo a nuestro rector. Muy bien, sí, agradecemos que se haya sumado a este cierre Franco Bertolacci, que también es politólogo y que es el rector de la Universidad Nacional de Rosario, y que le vamos a pedir también su participación, y vamos a habilitarle, vamos a decir a todos que está habilitado, porque vamos a estar media horita más, las preguntas, ¿no? Ya hay preguntas allí para Marcos, y entonces, para quien quieran, van haciendo preguntas y algunos vamos a intentar responder. Gracias, muchísimas gracias, Franco, por sumarte. Estimado rector, vamos a ser formales.
No, quitémosle un poco de formalidad en este ámbito. Gracias, Pedro. Un placer para mí, un placer volver a encontrarnos, Marco, al menos a través de la pantalla. Ojalá que pronto podamos hacerlo presencialmente. Sé que estás con agenda muy cargada y está muy bien que sea así. Solo yo no quiero sumar, Marcos es un especialista en la materia, Pedro con la lucidez de siempre, no quiero sumar, yo comparto que hay un momento dramático para la región y que debería o deberíamos proponernos que también sea fundacional en muchos sentidos, no por la épica que falsamente creo que se intentó construir respecto de que la pandemia nos iba a habilitar esa cosa iniciática post pandemia, porque la verdad que lo que hizo fue profundizar los problemas estructurales que ya teníamos y sí abrir otros desafíos importantes nuevos, pero creo que si no buscamos fórmulas novedosas para resolver esos problemas estructurales, vamos a estar encerrados siempre en el mismo laberinto. Para nosotros es un lujazo que nuestra universidad, a través del ICLA, en este caso con la Fundación Progresa, con los queridos amigos y hermanos de Brasil, podamos seguir generando estas plataformas de encuentro para pensar lo que nos pasa. Algo que debería ser muy frecuente, pero a la política cada vez le cuesta más, ¿no? Parar un poco la pelota y hacer un diagnóstico correcto de lo que está sucediendo. Buena parte de los errores a los que hoy asistimos son consecuencia de ese diagnóstico que está mal hecho, que nos conduce después a estrategias que casi que cuando inician tienen un final cantado. Así que nada, reconocer el esfuerzo del ICLA de nuestra parte, esta posibilidad de trabajar colaborativamente y en red con los amigos de Brasil y de Chile. Creo que, al menos es la esperanza que muchos tenemos, que los procesos electorales que se están abriendo en la región nos conduzcan a ese lugar más justo. Yo vengo siguiendo solo por redes, bien de cerca la campaña de Chile. Creo, Marco, que estás haciendo un gran trayecto, pero más allá, digamos, de la campaña electoral. Me resulta sumamente interesante y oportuno los debates que estás introduciendo en la sociedad. Me parece que las campañas también son para esto, ¿no? Aunque a veces se pierda ese registro para poder discutir cosas y poner en escena cosas que a veces la política se encarga de correr del centro de la agenda pública. Y eso creo que lo estás haciendo muy bien, con la enorme capacidad que te caracterice. Me parece que lo disruptivo o lo nuevo va también por ahí, por animarse a hacer en las campañas electorales algo un poquito más allá de lo que los manuales en general dicen o de lo políticamente correcto, ¿no? Así que, bueno, compartir esto con vos, que podés transmitir la experiencia desde el saber, pero también desde el hacer, para nosotros es muy, muy importante. Así que gracias como siempre, y espero poder visitar Chile dentro de poco. Tengo ganas de que nos veamos personalmente y tengo una visita pendiente allí. Bueno, muy bien. Hay muchas preguntas y muchas cosas para reflexionar. Es decir, vamos a intentar sacarla lo más pronto posible, por lo menos en algunos esquemas de ideas. Dice Jorge, hay 3 millones de empresas menos. 3 millones de empresas menos en América Latina. Esto es la pandemia. Si quiere sacar una foto, 3 millones de empresas menos. Esto es indefectible. Entonces tengo esta foto y dice, está bien, Marco, vos lo dijiste, pero entonces, ¿es democracia o independencia económica? Entonces, plantea la disyuntiva. Dice, ¿hay que plantearse la disyuntiva o no hay que plantearse la disyuntiva en este esquema alegórico de los chinos que vos realmente planteabas? ¿Cómo se vive esto? Yo, primero, gracias por la pregunta y saludar también de nuevo con enorme afecto y admiración al rector, a quien conozco hace años, cuando era decano de la Escuela de Ciencias Políticas. Primero, una contradicción principal que ocurre en Argentina, que ocurre en Chile, y es que el progresismo está dedicado al subsidio a la demanda, que es una política de derecha. Estamos todos preocupados de repartir dinero como medida contracíclica, proteccionista, es
subsidio a la demanda y no subsidio a la oferta. Estamos en un terreno de derecha, que me parece a mí muy importante subrayar, y más allá de mis valores, trato de aquí de cambiarme de pasaporte, más competirle a ustedes que son grandes politólogos. Pero yo estamos en un momento de derecha por el subsidio a la demanda. Estamos todos ofreciendo básicamente dinero, y estamos todos en la línea de lo que hizo Trump, Bolsonaro. En Chile estamos en un momento, desde el punto de vista ideológico, muy contradictorio. La izquierda proponiendo subsidio masivo a la demanda y la derecha en contra del subsidio a la demanda. Nosotros estamos peleando por los retiros de los fondos de pensiones. Me refiero que esa es una expresión de la democracia económica, porque uno de los argumentos para el subsidio a la demanda es entréguennos dinero en pandemia, porque ustedes saben como Estado que no pueden resolver el problema de la vivienda en América Latina, donde 1/3 de los latinoamericanos vive sin techo, sin vivienda propia. 1/3. Los estados superados, evidentemente, y por razones sanitarias, participaron en un debate que es a mi juicio, pan para hoy y hambre para mañana. Yo estoy convencido que es hambre para hoy, hambre para mañana, y aún así defiendo el subsidio a la demanda, que es la única manera de proteger. No tengo ninguna duda que es lo correcto, y nosotros hemos aumentado la deuda pública como pocas veces antes en la historia de Chile. Estamos todos a la izquierda, la oposición, aumentando la deuda pública, aumentando el déficit fiscal, rompiendo lo que a Chile lo hizo famoso, una ley que establece que hay una regla de déficit fiscal por ley, más allá de los gobiernos. Todo eso lo rompimos. Y muy contentos, porque nos pareció que ahí estábamos hablando también de democracia económica. Yo creo que ese es el desafío en el que está la izquierda peruana, la izquierda chilena, la izquierda en sus demonios, porque la pandemia, en alguna parte leí por ahí que más de un filósofo se arriesgaba a comparar la pandemia con las guerras mundiales. E incluso un filósofo más arriesgado afirmaba que era la pandemia más dañina que una guerra mundial, por el argumento de simultaneidad. Entonces creo que después... Me interesa ese punto, no nos vayamos de ahí porque me interesa ese punto y luego vamos a contextualizar. Digamos, en varios momentos durante la pandemia, los momentos de mayores encierros, incluso participamos de algunos foros, y en realidad era increíble cómo también la reflexión hizo foco en algún momento en el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque Chile venía de un proceso que era violento, Colombia tenía una situación de violencia, Perú tenía reacciones de distinto tipo. Entonces, en realidad, había que pensar. Ecuador. Había que pensar. Entonces, el tema de la violencia estaba allí instalado. Otro elemento que tenemos hoy para sumar: el 32% de los muertos, 33% según la CEPAL ayer, muertos de la pandemia en el mundo son latinoamericanos. Y solo tenemos el 8% de la población del mundo. Con lo cual, la idea de que pusimos los muertos, ¿no? Algo que en Latinoamérica tiene un simbolismo muy fuerte, la idea de la muerte, que pusimos muchos muertos en esta pandemia, también va a sumar. Entonces yo te quería preguntar, para no alargar la reflexión de lo que significa, en esta recorrida o en este palpar la cotidiana de las personas, de hecho vas a estar en un acto, recorres distintos lugares, has estado en algunos foros, ¿cómo vas viendo esta cuestión de la violencia que sigue vigente y que en realidad muchas veces fue planteada en América Latina como una instancia de reflexión política? Es más, voy a pecar, si se quiere, me voy a poner no en politólogo, sino en periodista indebido. Vi el discurso de el debate de los presidentes esta mañana, y en algún momento hubo una recuperación de acusaciones violentas del pasado, ¿no? Sorprendentes, realmente sorprendentes, ¿no? Es decir, como que traer en este momento pasados vivos, o no, pero pasados vivos, y tirarlos sobre la mesa y generar un escenario donde la violencia es potente, o no es menor, o no pareció menor, por lo menos en mi caso lo miraba desde una red, ¿no? ¿Cómo observás esta situación
donde la cual sé, y hemos participado en distintas instancias, de reflexionar sobre este fenómeno de la violencia. Al respecto recomiendo un reportaje de Marco Enríquez a un sacerdote chileno, donde él explica con una gráfica muy particular esto, y que está en internet. Después vamos a pasar la dirección. Yo, Pedro, pienso lo siguiente, que puede ser interesante para los argentinos, brasileños y chilenos que nos acompañan. Yo creo que, voy a ver si lo logro explicar bien. El relato en la política ha sido esencial, pero desde las cavernas de Platón, pero siempre ha sido el relato lo que nos ha sostenido, nuestra capacidad de narrar historias y de leer historias, de contarse historias, que es el gran arte de la humanidad. Y es el defecto, quizás la incapacidad del mundo animal de contar historias. Y creo que toda la política, a partir de con la llegada de la televisión, con internet incluido, fue el gran momento de la historia. Contar historias, contar relatos. Lo he dicho muchas veces, el hecho que Obama tenía una abuela blanca era un elemento biográfico mucho más interesante que su programa de salud. El primer presidente negro de Estados Unidos tenía una abuela blanca. Y ese dato era toda la literatura política, se concentraba en eso. La controversia respecto de si Kerry había ido a la guerra de Vietnam o no. La condición de alcohólico o no de Bush. Quiero decir con esto que las biografías, siempre lo he dicho muchas veces, son más que las ideologías. Pero se acabó, a mi juicio, con el terrorismo. Y me explico. El terrorismo que hemos conocido, de manera cruel, pero aquí lo hago como analista, logró algo inédito, que es la simultaneidad. Nunca los actos terroristas habían sido transmitidos en vivos de esa manera, nunca. Todo acto terrorista, por definición, lo que a uno le llega es un video grabado, una noche, un dato, explotó una bomba, murieron 30, eso. Pero ahora el terrorismo, a partir de las Twin Towers, en Estados Unidos del 11 de septiembre, ocurre un fenómeno nunca antes visto. Y ese es el fin del relato. Ahí muere la política. Frente a eso, nada le puede ganar a que durante 2 horas el mundo pudo ver en directo un acto terrorista. A mi juicio, ese día se produce un punto de quiebre. Que de ahí en adelante eso explica a mi juicio a Trump y a Bolsonaro. Hago la conexión porque recuerden ustedes en noruego que Mata, ¿se acuerdan ustedes? Grabando en directo con su cámara, se pone una, no me acuerdo qué tipo de cámara, se pone una cámara de esas pequeñas, se la pone en un casco y mata. Y transmite en directo la matanza. Esa simultaneidad del terrorismo nunca antes vista y que se repite. Voy a Afganistán, donde pudimos asistir en directo a la llegada de los talibanes que apuntaron. Recuerdo esa imagen que todavía, en directo, del avión despegando de Estados Unidos con los afganos lanzándose del cielo, del avión. Esa simultaneidad, a mi juicio, interrumpe una promesa política. No sé si logro explicarlo bien. Y la pandemia, vuelvo al tema de la Segunda Guerra Mundial, la pandemia tiene un elemento de simultaneidad que es muy perturbador para la política. ¿Cómo le vas a competir al hecho de que 4.000 millones de seres humanos están paralizados? Y la política, si era relato, la única manera de reinventarse, y aquí conecto con tu pregunta, es la confrontación. Por eso Milei en Argentina, por eso Bolsonaro, Le Pen, Kast en Chile, por eso la confrontación obtiene un protagonismo, porque logra sobrevivir a la falta de relato de la socialdemocracia, a la falta de relato de una promesa de democracia económica. La confrontación se vuelve más interesante y va ocupando espacio. Y aquí termino. Aún así, creo que la confrontación no va a reemplazar el relato, porque creo que inevitablemente somos consumidores de historias. Eso somos animales de costumbres, consumidores de historia. Entonces creo que la política va a volver a eso. Me arriesgo. En el caso de Perú, Pedro Castillo no gana sobre un relato. Pedro Castillo gana sobre una confrontación con Keiko Fujimori. Es la confrontación. Bolsonaro no gana sobre un relato. No era el capitán mediocre de cuarto nivel que había sido diputado de 30 años con 10 partidos en el cuerpo que no tenía ninguna fidelidad a sus ideas. No, el capitán gana sobre la confrontación con las falsas acusaciones de corrupción. La confrontación es lo que, a mi juicio, por ahora ocupa un espacio. Pero eso va a terminar. Y creo que el gran elemento, este elemento del terrorismo transmitido en simultáneo, este miedo que sentimos todos simultáneamente y que guardando las categorías de las entidades, con esta pandemia que simultáneamente
estuvimos encerrados, Pedro, tú y yo. Vivimos los mismos momentos, vivimos lo mismo a la misma hora, Pedro. Estuvimos encerrados juntos. Las cuarentenas las vivió la humanidad juntos. Y ese es un elemento perturbador para el relato. El relato no soporta la simultaneidad. El relato político necesita la secuencia, necesita introducción, desarrollo, conclusión, necesita incluso la filosofía, tesis, antítesis, síntesis. No, la simultaneidad es un momento que mata, a mi juicio, la creatividad en política. Me arriesgo, pero es lo que veo y te lo digo en mi triple condición de coordinador de Grupo de Puebla en América Latina, donde Bukele logra niveles de popularidad en la teoría de la confrontación. Y donde la izquierda del FMLN, héroes, están hoy día siendo perseguidos y en una caída de popularidad estrepitosa. Entonces, creo que desde las cosas latinoamericanas y Caribe se va confirmando esto. Agrégale a esto la crisis de esta información fascinante que generaron los Pandora Papers, donde ya simplemente ya es la obscenidad total, y trato de no caer en mi pasaporte de candidato, me mantengo en el análisis. Y en tercer lugar, creo que el relato también es tensionado por algo que nunca hemos terminado de analizar lo suficiente, que es Internet. Yo creo que Internet es como el oxígeno, como el agua, uno no se detiene a analizar el oxígeno. Internet es, que yo creo que todavía no logramos, yo siempre, los antropólogos lo decían, la imprenta tiene 500 años, Internet tiene 20 años, nos estamos recién adaptando a esto. Y entonces la reflexión simultánea, sucesiva de Internet, la política no lo logra. Y creo que, por tanto, por ahora va triunfando la teoría de la confrontación y van a volver a ganar los relatos en el mediano plazo, no mañana. No mañana. Yo creo que ahora estamos en un péndulo de cambio, continuidad en el ecosistema confrontacional. Me quedan 10 minutos nada más para poder cerrar y no puedo dejarte en este sentido, Marco, porque venimos diciendo una cosa que creo que es importante. No quiero decir nada de la importancia de la elección de Chile, que sin lugar a duda es la más importante en el sentido de que el amigo es candidato a presidente de ese país. Pero yo voy a citarte a vos también. Y vos has dicho muchas veces, y creo que se lo hemos analizado en otras tantas, que quizás Brasil, para la región y para América Latina, sea la madre de las batallas, y que la elección de Brasil, que estamos exactamente a un año, octubre, marca y va a marcar la perspectiva de América Latina, sin lugar a dudas. Y entonces, como hay muchos estudiantes y muchos que se han adherido a este seminario y que está siendo traducido simultáneamente, quería preguntarte cómo ves la perspectiva en función de todos estos elementos que hemos puesto en juego, la lógica de la confrontación, por allí reciben, o muchos recibimos ciertos imaginarios en relación al propio presidente Bolsonaro que después no se rectifican en sus niveles de adhesión. Sus niveles de adhesión son mayores a los que aparentemente por allí uno recibe en los medios, más allá de que ha caído. Pero me parece importante compartir por lo menos algunos puntos de vista para terminar este seminario de un país que no hemos tomado y que en la próxima que estamos pensando, en la próxima edición de estas reflexiones, vamos a dedicarnos al tema de Brasil, que es realmente relevante. Pero como para lanzar algunas perspectivas, me gustaría, Marco, que compartas con nosotros y con los amigos de Brasil, colegas de Brasil, cómo estás viendo esta situación en Brasil. No creo que los Pandora en estos días, con las declaraciones de Guedes, del presidente del Banco Central, bueno, ni hablar de, lo voy a decir yo para que no te comprometa vos, del propio presidente de Chile, prácticamente ha hecho que el Grupo Lima pase a llamarse el Grupo Pandora directamente, porque resulta que todos los del Grupo Lima participaban el amigo Lazo, están todos juntos. Pero
Pero ¿cómo estás viendo la perspectiva de Brasil? Que no resulta tan sencilla. Yo comparto que no hay que perder la perspectiva. La elección brasilera puede ser la cristalización del péndulo, no solamente por su tamaño, sino por quién va a ser el presidente de Brasil, según todos los analistas, que es el expresidente Lula, que competiría, si no me equivoco, por 6ª vez a la presidencia de la República de Brasil, con 76 años, creo, el próximo año. Y esto es muy interesante, porque es por un lado, esto lo digo yo como analista y como apasionado de las campañas electorales, esta estúpida fantasía del periodismo y la publicidad de la novedad, de que la novedad es clave en política. Pareciera que la novedad da lo mismo. Creo que Bolsonaro se está autodestruyendo. Creo que la elección efectivamente la que el giro, y creo que el progresismo, y aquí interpelo a los progresistas de América Latina y el Caribe, no estamos preparados para el nuevo ciclo de integración. O sea, la llegada de México, Argentina, Perú, Bolivia, se da en un contexto muy precario. ¿Es UNASUR lo que hay que recrear? ¿Es la CELAC? ¿Es con el Caribe de una buena vez por todas? ¿El Caribe anglófono? ¿Con quién vamos a construir una comunidad de países para que, por ejemplo, un solo detalle doméstico, estemos sentados en el G20? Todos los continentes están representados en el G20, menos América Latina. Esto es muy interesante. O sea, el G20 reconoce a Asia, África, por supuesto Europa, reconoce todo menos América Latina. Somos los únicos no invitados. Entonces, siento que la elección brasilera puede ser la gran diferencia y que ahí se juega en Brasil, y también tenemos un problema de tiempo. Tenemos pocos meses para preparar eso. Yo creo que va a ganar Lula. Solo advierto que cada día las elecciones se deciden más tarde. Miren, en Chile estamos a 43 días de la elección. El 65% del electorado no tiene candidato. Repito, 65% del electorado a 43 días de la elección no tiene candidato. Ustedes que son de ciencias políticas me acompañarán. Lo normal es entre 20 y 30% de indecisos. 65%. Y aquí voy con esto. Creo que las elecciones son cada día más breves. No me atrevería nunca a sugerir ninguna estrategia al gigante que es Lula, pero me preocupa sí a no equivocarse, que las elecciones se deciden muy tarde. Más aún, recuerdo que en Argentina, yo creo que es público y notorio que soy muy cercano y adoro, y soy amigo del presidente argentino. Y todo el entorno siempre pensó que la elección iba a ser al menos disputada. Nadie pensó esta desmovilización de una parte del electorado. La pregunta es ¿cuándo se desmovilizaron? ¿Un mes antes? ¿2 meses antes? ¿O una semana antes? Mi impresión es que la variable que hay que incorporar en este momento, que yo considero poco creativo, un momento donde es el fin del comienzo, no se comienza nada, se administra el presente y ni siquiera se prepara el futuro. Tengo la impresión de que en este momento las elecciones se deciden muy, muy tarde, pero muy tarde. O sea, básicamente en los últimos 10 días y quizás menos. Y cierro con algo que me parece siempre, se ha escrito mucho sobre esto y yo siempre he creído, y creo que es ahora más vivo que nunca, que no hay revolución sin televisión. Eso no lo dije yo, muchas de las cosas que digo son citadas de Cristian Salmón, cito a los autores, al subcomandante Marcos. Es que la televisión en América Latina volvió a crecer, porque en la pandemia era tal la soledad de los latinoamericanos, en este encierro trágico, que la televisión se transformó en su mejor amigo. Y el consumo de televisión aumentó 2 horas diarias. Si en América Latina teníamos 4 horas promedio con sus, llegamos a 6 promedio. Y por tanto el gran espacio de la televisión, de la política, perdón, es la televisión. Y los debates presidenciales en política se volvieron sensacionales, lo que nunca antes. Siempre yo, que he sido asesor de varias, siempre decía a los asesorados que en un debate solo se puede perder, nunca se gana un debate. Pues bien, estudio chileno, de hace pocos días me decía una asesora, 40% del electorado decidirá su voto en el debate que ocurrirá 10 días antes de la elección. Vale decir, en la elección presidencial chilena, a 43 días de la elección, los mismos estudios afirman que 10 días antes de la elección, un 40% del electorado va a decidir su voto respecto al debate televisivo. Dirá alguien que Internet juega un rol mucho más grande. Eso es un matrimonio, a mi juicio, que se lleva bien del de Internet con televisión. Y los partidos políticos son un desastre porque no entienden Internet
Y las candidaturas unipersonales entendemos mejor, las candidaturas todas, de derecha o de izquierda, entendemos mejor ese matrimonio. Por una razón muy simple. Porque la televisión no admite el plano general. La televisión no soporta los congresos, la televisión no soporta el sindicalismo, la televisión no soporta la asamblea, la televisión soporta al líder, como este rectángulo. La televisión no sabe hacer foco, la televisión no tiene segundo plano, tiene un plano, y por tanto la televisión es para liderazgos uninominales, unipersonales. Entonces tenemos este matrimonio perfecto entre Internet, este lugar del enojo, de la furia, y al mismo tiempo esta televisión que crea héroes. Y entonces creo que en ese momento no creativo, las herramientas, los túneles por los que hay que hacer campañas son de último minuto, son de impacto y no de frecuencia, y son, por un lado, el héroe en televisión, el héroe trágico, sacrificado, voluntarista, el héroe buena persona, el héroe vacío que se llena de sentido, donde el pueblo lo llena de sentido, hay muchos liderazgos, y el de Internet, que es otro mundo, pero que es el matrimonio. Internet solo no tiene fuerza sino con el gran amigo que es la televisión. Cierro con eso porque en un continente donde la pobreza ha aumentado de esta manera, también ha aumentado el consumo de televisión. A mayor pobreza, más televisión, no menos televisión. Eso es lo interesante. La televisión está de vuelta en América Latina, se estaba yendo a través del cable, me refiero a televisión generalista, rector. La televisión generalista está de vuelta, porque efectivamente el cable sigue al alza, pero lo que volvió es la televisión generalista, porque durante la pandemia el gran hermano, el gran amigo, fue la televisión. Ahí nos informamos de las reglas, de las normas, de los estados. Yo me informé de Argentina por la televisión, me informé de las reglas de mi país. Yo que detesto el periodismo chileno, salvo el de mi esposa y de mi madre, me informé a través de la televisión, logré entender si tenía que ponerme barbijo, si había cuarentena, si el estado de sitio. Por tanto, todo eso que digo son obviedades, pero para los liderazgos y cargos uninominales, la televisión hoy día es una nueva dictadura. Bueno, muy bien. Esperamos, Marco, que en el debate, vamos a hacer todo lo posible, que en el debate, 5 días antes de la elección, logremos la creatividad de impacto necesaria para que está esperando aquellos más del 50%, 60% que no han decidido su voto. Yo le quiero agradecer, antes de darle la palabra al rector, a todo el área internacional de la Universidad Nacional de Rosario, que ha trabajado muchísimo, a Virginia Ferreira, a Carolina Martínez, a Maricruz Escota, a Morena García, ¿sí? a Montiel, que también está trabajando allí, a los cuadraditos que ustedes ven que se hacen la traducción para que aquellos que están escuchándonos de Brasil lo puedan escuchar en portugués y que son nuestro cuerpo de traductores de la Universidad Nacional de Rosario, a Patricia Rojo, que coordina todo el área internacional, a Gisela Mana, que está conectada hoy aquí y que coordina el área del ICLA, a todos ellos que han trabajado realmente enormemente durante todos estos encuentros, y también hoy que, como dije, es feriado aquí en nuestra ciudad. A vos, Marcos, que pergeniamos estos encuentros y en realidad vamos por una segunda fase. Hay que decir la verdad, Marco es parte de nuestro equipo de trabajo aquí en la Universidad Nacional de Rosario, del área internacionales, y muchas gracias desde ya a Franco Bartolacci, que así como lo ven de joven es el rector de una de las universidades más importantes de Argentina y quizás de América Latina. Franco, tu saludo y nos vamos. Gracias, Pedro. Va quedando cada vez menos de joven, al menos en el pelo. En eso lo voy siguiendo el camino de Marco, con consistencia, bien blanco. Bueno, nada, sumarme a los agradecimientos tuyos, Pedro, y valorar otra vez tu gran trabajo para generar estas instancias de encuentro, pero además, sobre todo, para convocar a referentes ineludible de la región para poder pensar esto que nos pasa. Siempre es un gran placer escucharte, Marco, muy lúcido, además de muy comprometido, muy lúcido como siempre, y para esto tienen que servir estos encuentros, ¿no? Más que para cerrar cosas, para abrir un poco la cabeza, abrir un poco los horizontes y poder pensar un poquito más allá para encontrar soluciones más justas para una región que lo necesita tanto. Un placer de nuevo encontrarnos, gran abrazo, exactamente así estaba pensando. Nuestra universidad sacó un informe, más del 30% de la gente que votó en las primarias en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, perdón, hace 2 semanas atrás, decidió su voto el último fin de semana, el fin de semana de las elecciones.
O sea que es más Cada fino. 3 días. Exactamente. Digo, para juntar fuerzas para esas últimas jornadas. Bueno, un placer grande, Marco. Espero que nos veamos pronto. Gracias por todo. Felicitaciones, Pedro y Gise, por el enorme trabajo. Creo que nos queda el último mensaje de Gise sobre los certificados para todos los que están conectados, o ya está ahí puesto. Pero en los próximos 7 días, los que están conectados a distintos países pueden enviar, si no me equivoco, vía el mail con el cual se han mantenido conectados en todos los encuentros, sus datos, y desde la universidad, junto a todas las instituciones que han participado, le vamos a enviar sus certificados. Muchísimas gracias a todos y a todos los países de América Latina. Nos volvemos a encontrar en el próximo seminario. Chao, rector. Chao, Pedro. Chao, Gisela. Chao, compañera Rojo. Chao, familia. Chao. Chao, feliz. Chao, estudiantes.